primera oración va a ser ofrecida por Lisa y luego entonces tendremos la lección a cargo de Ingrid. Ok. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este día de reposo que nos has dado. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidas y de poder escuchar la clase de la Sociedad de Socorro. Te agradecemos por la presidencia que siempre está dispuesta. Te pedimos que nos bendiga con tu espíritu para que permita que podamos entender y recordar y aplicar las cosas que vamos a aprender el día de hoy. Bendice a la maestra y estas cosas las dejamos dicho en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ingrid, ya usted sabe. Voy a compartir pantalla para que puedan ir viendo algunas imágenes que preparé con relación a la clase de hoy. Es una lección tomada del discurso del presidente Nelson en la conferencia de la sección de mujeres del pasado fin de semana. Realmente fue una conferencia, siempre decimos que fue la mejor, que fue espectacular, pero realmente fue así. Fue una conferencia que nos dio mucho ánimo, nos dio mucha esperanza de lo que va a ser el futuro. Aunque si lo veíamos sombrío, esta conferencia y en especial este mensaje nos ayudó a ver el futuro de otra manera. Y como el título lo dice, acoger el futuro con fe. Y la frase que inicia esta clase dice: el futuro será glorioso para los que estén preparados y los que continúen preparándose para ser instrumento en las manos del Señor. Y sabemos que es así. Si estamos preparados, no tenemos por qué temer. Si estamos preparados, el Señor hará de que nuestro futuro sea glorioso. Como les dije, este mensaje fue un discurso dado por el presidente Nelson, específicamente en la sección de mujeres. Y después de saludarnos, de vanagloriarnos, de ponernos bien en alto, él también se preocupó por mencionar a las hermanas que habían tenido pérdidas durante esta pandemia. Y expresó su tristeza y también expresó lo agradecido que se sentía de la valentía y de la forma en que nosotras como hermanas de la iglesia hemos acogido esta situación, cómo nos hemos comportado, cómo hemos, como siempre, dado la mano de amiga para poder ayudar a los demás a que esta situación sea un poco menos difícil. También él hizo algunas preguntas con relación a cómo estábamos a partir de que inició la pandemia. Él hizo dos preguntas que son básicamente para que nosotras la meditemos en nuestro corazón. Él nos preguntó, le dicen que él preguntó específicamente qué habíamos aprendido en este año. Y algo que me llamó mucho la atención fue que si muchas personas se han acercado mucho al Señor o si nosotras nos sentíamos alejadas. Si durante este periodo de cuarentena, de estos, qué sé yo, 7 meses que tenemos en esta situación, nos habíamos acercado más al Señor o si nos sentíamos más alejadas. Sabemos que esta situación ha afectado nuestras rutinas, incluso ha afectado nuestra conducta, ha afectado nuestra situación física, mental, espiritual, en todos los sentidos nos hemos visto afectados. Muchos se han acercado más al Señor, otros simplemente se sienten que el Señor los ha desamparado y eso los lleva a alejarse de Él. Y también la otra pregunta es, y que si estos acontecimientos actuales, ¿cómo lo han hecho sentir en cuanto al futuro? Si lo vemos sombrío, si lo vemos que es un futuro alentador, si vemos realmente que esto va a parar en una situación aún peor. Entonces, esas preguntas me llevaron a meditar mucho en cuanto a cómo yo he tomado la pandemia, cómo si he permitido que mi familia crezca o si hemos dado pasos hacia atrás. Entonces, quisiera que meditaran en estas preguntas. Si la respuesta es en base a la primera expresión, estamos muy bien, esperando que continuemos en esa misma línea, o si nos hemos alejado de que podamos hacer un alto, pensar qué podemos hacer para volver a encaminarnos a como estábamos antes de. Entonces, el discurso
yo hubiese querido poner el mensaje y ya, pero la parte que más me llamó la atención fueron las partes donde él habla sobre la forma en que el capitán Moroni afrontó una situación tal vez similar a la que estamos pasando. No era igual, porque era una situación de una guerra, era una situación que estaba dirigiendo a un pueblo, pero hay una parte aquí que dice que él habla antes de pasar a la parte donde él hace referencia a Moroni. Como vemos, estamos en una situación difícil, nunca vista, y él dice que hay que reconocer que el Señor ha hablado acerca de nuestros días en términos solemnes. O sea, el Señor conoce cuál es nuestra situación y sabe que somos un pueblo escogido y sabe que nosotros vamos a salir bien de esta situación. Dice, advirtió que en nuestros días desmayaría el corazón de los hombres y que incluso los mismos escogidos correrían el riesgo de ser engañados. Les dijo al profeta José Smith que la paz sería quitada de la tierra, y lo estamos viendo hoy en día, y que sobrevendrían calamidades a los habitantes de la tierra. Sin embargo, el Señor también ha proporcionado una visión de cuán extraordinaria es esta dispensación. Él inspiró al profeta José Smith a declarar que la obra en estos últimos días es de enorme magnitud. Sus glorias son indescriptibles y su grandiosidad insuperable. Ahora bien, grandiosidad quizás no sean las palabras para poder definir estos meses que hemos estado en esta situación, pero él dice que la preparación es la clave. Si estáis preparados, no temeréis. Si la preparación es la clave para coger esta dispensación en nuestro futuro con fe, ¿cómo podemos prepararnos mejor? Entonces, ahí quiero hacer mención de las 3 maneras esenciales cómo prepararnos según el capitán Moroni. Sabemos que el capitán Moroni fue un hombre muy valiente, un hombre de mucha fe. En estos días mi hija ha estado en el seminario la semana pasada. Han estado hablando sobre Moroni y yo me levanto temprano a ejercitarme y me tiro el seminario también. Y, y realmente fue un hombre de admirar. Era valiente, era tenaz, era de armas tomar, no solo las armas físicas, sino también en ir delante, en defender a las cosas que él creía. Y vamos a conocer las 3 maneras esenciales de cómo podemos prepararnos, según lo hizo Moroni. Quiero que por favor alguien me ayude a leer el primer principio. No todas a la vez. Yo puedo hacerlo. Ok. Ok. Moroni fortificó todas las ciudades nefitas con terraplenes fuertes y murallas. Cuando los lamanitas se enfrentaron a ellos, se asombraron en extremo a causa del acierto de los nefitas en preparar sus plazas fuertes. Del mismo modo, mientras el caos se desata a nuestro alrededor, tenemos que crear lugares donde nosotros estemos seguros, tanto física como espiritualmente. Cuando su hogar se convierta en un santuario personal de fe, donde mora el Espíritu, ese hogar se convertirá en la primera línea de defensa. Gracias, Laura, es así. Entonces, el primer principio habla de que Moroni les ayudó a construir zonas donde estarían seguros y le llamó plazas fuertes. ¿Cuáles serían esas plazas fuertes a las que nosotros podemos acudir? Veo que está por aquí. ¿Puedo ser yo? Sí, ok. Bueno, en este caso, nuestra plaza fuerte sería nuestro hogar. Nosotros Exacto. tenemos que preocuparnos de que nuestra casa sea nuestro santuario, porque, por ejemplo, en el caso de las que tenemos obligatoriamente que salir a trabajar, lo hacemos porque hay que salir obligado y hay que buscar el dinero para uno poder subsistir. Pero en el momento en que uno llega, yo lo digo por mí, que me paso el día entero afuera, cuando yo llego a mi casa, yo como que respiro, como siento como que me quitan un peso de arriba, pero uno tiene que trabajar para eso, de que cuando uno llega a su casa, uno sentir la paz, sentir la tranquilidad y sentir la seguridad de que lo que está pasando afuera se paró en la puerta de la casa de uno. Así es.
¿Alguien más? Otro lugar que fue, bueno, ya yo le di la pista, ya están las fotos ahí. Bueno, sí, yo, Diana. Hola, Diana. eh, Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bien. Voy en la misma línea de la hermana. Tenemos que trabajar exacto para tener hogares fuertes. Algo que nos enseñó mi madre a nosotras era que ella siempre decía, ella tiende mucho a malcriar a mi sobrino, ella le da de todo a mis sobrinos, sus nietos, porque ella dice que este es un hogar, o sea, ellos no tienen otro lugar donde le den algo. Entonces ella siempre utilizaba esa palabra en mi casa, hay que trabajar para, no, esto es un hogar, tú tienes, como que tenemos que trabajar eso para un hogar. Eh, Perdón, voy a ir un poquito atrás con respecto al discurso, a la pregunta del presidente Nelson. A mí me gustó mucho. Me quedé mucho meditando cuando él dijo eso, o sea, ¿qué hemos aprendido este año? Gracias a Dios, yo soy de la parte que se ha vuelto más espiritual, más fuerte. Al principio fue duro, realmente fue un momento de mucha ansiedad, de mucha preocupación, pero a la hora de tú hacer las cosas, de leer las escrituras, el poder orar, las cosas que hacemos, a ver, y yo eso te haces fuerte. Y nos enseñaron en la conferencia, tú tienes la imagen ahí del templo, que es cierto, no tenemos un templo, pero nos tenemos que preparar para cuando el templo habla, o sea, es nuestro lugar santo y que lo extrañamos tanto, estamos ansiosos de entrar a él, pero si no nos preparamos en este tiempo, no vamos a tener la oportunidad de poder entrar a él. Yo he como, he valorado tantas cosas, he valorado el poder tomar los sacramentos aquí en mi casa, en mi hogar, porque sé que algunas personas no lo pueden hacer, o sea, como que lo valoro más, realmente lo acepto. Hubo un tiempo que se me hacía tarde para llegar a la capilla, porque yo tenía que esperar a mi sobrino, era un trajín. La que tienen hijos lo saben, o sea, mis sobrinos son mis hijos, pero que me conoce, yo siempre andaba con ellos para todos lados. Entonces llegábamos tarde, el obispo peleaba conmigo, con mi presidente. En ese momento, Diana llega tarde. Y yo como que, ok, está bien. Comencé a llegar temprano, pero realmente el valor, nunca le di tanto valor a tomar los sacramentos como se lo doy ahora. Y estoy agradecida del Señor, por eso me he vuelto un eslabón fuerte y el Señor me ha bendecido con eso, el poder yo tenerlo en mi casa, en mi hogar ahora. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. No voy a hablar tanto ya. Amén. Gracias, Diana. También sabemos que nuestras plazas fuertes, el principal es nuestro hogar. También la capilla, nuestras estacas, son nuestros refugios cuando hay tempestad, cuando hay una situación. Y el templo es nuestro refugio por excelencia. Como decía Diana, tenemos que prepararnos, aunque el templo aún no está abierto, pero tenemos que estar preparados para cuando finalmente podamos volver. Y que me emociona ver, en ocasiones, no es que despido a mi esposo, pero en ocasiones lo veo que él está aquí en la habitación encerrado, porque me dice, no entren porque estoy haciendo entrevistas para recomendación. Entonces yo decía, pero la gente, ¿por qué está haciendo esto si todavía no se sabe ni cuándo vamos a volver al templo? Y en la conferencia lo entendí de que realmente tenemos que seguir preparándonos, seguir con nuestras rutinas que nos ayudan a acercarnos más al Salvador. El principio número 2, por favor, ¿quién lo puede leer? Yo puedo leerlo. Ok. Dice, preparen la mente para ser fieles a Dios. Nuestros cimientos espirituales tienen que ser sólidos. Entonces, cuando los terremotos metafóricos sacudan nuestra vida, podremos permanecer firmes e inmutables a causa de nuestra fe. El Señor nos enseñó la forma de aumentar la fe al buscar conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Fortalecemos nuestra fe en Jesucristo al esforzarnos por cumplir sus mandamientos y recordarle siempre. Además, nuestra fe aumenta cada vez que ejercemos la fe en Él. Eso es lo que significa obtener conocimiento por la fe. En esa parte el presidente hablaba de cómo había afectado un terremoto en Salt Lake al templo, pero él antes de eso decía que muchas personas decían que por qué había que hacerle remodelaciones a ese templo, un templo que fue edificado, sabemos de qué forma, que fue edificado para que soportara de todo.
Y al pasar este terremoto, el Moroni fue afectado, se le cayó la trompeta a Moroni. Entonces él decía que así como era necesario fortalecer el templo, era necesario fortalecer nuestros propios cimientos, que sean sólidos y que ningún terremoto, ninguna tempestad, ninguna dificultad pueda afectar esos muros, a esos cimientos. Y debemos prepararnos realmente para poder soportar estas situaciones. Sabemos que todo esto tiene que pasar, sabemos que está en las escrituras y que aún cosas mayores vendrán, pero si estamos preparados no tenemos por qué temer. Si estamos preparados y hemos preparado a nuestras familias, a nuestros hijos, no hay por qué temer con relación a lo que se avecina en el futuro. Él dice también que el libro de Mormón, ese es nuestro manual por excelencia, nuestro manual de supervivencia. Si lo leemos cada día, si nos dedicamos a escudriñarlo, es una manera también de preparar nuestra mente para poder obtener ese testimonio y esa fortaleza espiritual que necesitamos para que esos cimientos se mantengan fuertes. Dice que pocas cosas edifican la fe, como es el estudio regular y sincero del libro de Mormón. Ningún otro libro testifica de Jesucristo con tanto poder y claridad. Sus profetas inspirados por el Señor, vieron nuestra época y seleccionaron la doctrina y las verdades que más nos ayudarían. El libro de Mormón es nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Me llama mucho la atención esta parte. Realmente es así. Al leer el libro de Mormón nos damos cuenta de que todas las cosas que se dicen ahí están pasando actualmente. Los ladrones de Gadiantón, que sabemos mucho quiénes son, ya lo podemos identificar, las situaciones espirituales y temporales que ellos pasaron, realmente nos están sucediendo hoy en día. Y si leemos este manual de supervivencia, vamos a ver cómo reaccionar a cada situación que se nos avecina. Hay una frase muy hermosa que el presidente dijo en este discurso, que si alguien la puede leer, por favor. Yo la leo. Ok. Ok, dame un segundo. Ok, la vida sin Dios es una vida llena de miedos. La vida con Dios es una vida llena de paz. Así es. Esta frase él la dijo con relación a que además de leer las escrituras, de preparar la forma de preparar nuestros cimientos, era a través de nuestra relación con el Señor. Dice que, por supuesto, nuestra máxima seguridad se produce cuando nos unimos al Padre Celestial y a Jesucristo. Una vida sin Dios es una vida llena de miedo. La vida con Dios es una vida llena de paz. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, si nos aferramos a Jesucristo, si lo tenemos como centro de nuestra vida, no tenemos por qué temer. Somos humanos y es normal ser nuestra primera reacción, pero debemos recordar que si tenemos a Dios de nuestro lado, la paz va a reinar en nuestro hogar, va a reinar en nuestras vidas. Si alguien quiere decir algo, ya tenemos un monólogo. El principio número 3. Yo le voy a leer. Ok. Ay, pero Está nada más en bien. esta clase participa la presidencia y aquí no matamos nosotras, Raiza. Tiene Dime si miedo, estamos nosotros. parece. No sé qué le Pues pasa. yo lo leo Hermana, entonces. Ah, pues léalo porque nada hermana. me parece que estamos Pues nosotros. lea. Gracias, Raiza, por darle la oportunidad. El principio número 3, Ingrid. Sí, por favor. Principio número 3. Nunca dejen de prepararse. Incluso cuando las cosas iban bien, el capitán Moroni continuó preparando a su pueblo. Nunca dejó de hacerlo. Nunca se dormía en los laureles. El adversario nunca deja de atacar. Entonces, nunca podemos dejar de prepararnos. Así es. Aunque las cosas mejoren, ya vemos que tal vez están las cosas un poco más relajadas, ya tenemos un horario de queda extendido, los comercios abrieron, podemos salir con mayor libertad. Esto no quiere decir que ya todo está bien. Y aun cuando pase la pandemia, no podemos dormirnos en nuestros laureles, de que todo va bien en Sion. El adversario no descansa. Si tomáramos eso como ejemplo, esto ya se hubiese terminado, ya todo estuviera hecho. Porque una característica que tiene él, que debemos tal vez admirar, es esa, la constancia. Él no se cansa.
¿ok? Él te suelta un rato, pero él vuelve, y vuelve, y vuelve, e insiste. Él nunca deja de atacar. Entonces Él te nosotros nunca suelta un debemos dejar de rato, preparar. él te deja Eso un así. rato con miras de que tú te relajes exactamente Exacto. para poder atacar con fuerza, entonces encontrarte débil. Pero él trabaja 24/7. Él Sí, nunca deja de trabajar. es así. Hermana, Sí, hermana, sí, ustedes hermana quieren que Karen. participemos, pero ustedes no nos dan el chance de hablar. Ustedes de una vez siguen ahí rapidito. Ay, Es perdón, broma, hermana, hermana. ¿cómo Buenas no tardes. hablan? Digo, Buenas dígame, tardes. hermana Gracias, Karen. gracias por abrir su Karen, tiempo. última vez que participo. Perdón. Raiza sabe que yo peleo con ella porque yo digo, ay, Raiza, tú siempre estás mirando, tú no te... No, lo que pasa es que la hermana dijo, si alguien quiere hacer un comentario, y yo estaba hablando y hablando, pero mi micrófono estaba en mute, Ah, y no le ahí comenzó el escuché. otro tema. O sea, Recuerden el que tienen la chiste, no opción es de que yo levantar la mano. Recuerden que tienen la opción de levantar la mano y así yo lo veo. también la levanté, hermana, ¿Es también la verdad? levanté, ¿Te aparece, pero Ah, no, Ingrid? ¿Te aparece sí, no, no la me manita? apareció. No, no me Ah, apareció. a mí Pero me nada, parece, si tú Karen, quieres yo te puedo adelante. decir. Está bien, gracias. Ok, hermana, no, y es una broma. Básicamente yo he estado No se disfrutando preocupe. muchísimo. Gracias por este mensaje tan bonito. Me ha hecho reflexionar bastante y ver las cosas de un punto de vista diferente. Y hace un ratito cuando Raiza hablaba de la seguridad que ella siente al llegar a su hogar, en la iglesia, en la Santa Cena, cuando usted hacía referencia al templo, también yo pensaba que esa seguridad y también el beneficio que nos da el libro de Mormón para incrementar nuestra fe, pues podemos trabajarlo en nuestras mentes. Un lugar que nadie nos va a poder quitar, ni el templo, ni nuestro hogar pudieran dejar de estar disponibles para nosotros, por las mismas problemas que estamos enfrentando. Pero nuestra mente y nuestro corazón siempre va a ser un lugar seguro que nadie nos va a poder arrebatar. Si tenemos paz en nuestras mentes y alegría y seguridad en nuestros corazones, pues encontraremos refugio. Y cuando pensé en esta reflexión en el tiempo que ustedes estaban hablando, pensaba también en Mormón, cuando ya al final, en sus últimas etapas de la vida, ya con todas las guerras y todas las situaciones que habían acontecido entre el pueblo, tanto nefitas como lamanitas, él estaba errante, solo, no tenía casa, vivía en cuevas, y vivía y salía de noche temiendo por su vida. Sin embargo, su mente y su corazón estaban en paz. Y aun cuando él era el profeta, el encargado y el consagrado para mantener los anales, las condiciones en las que vivía. Entonces debemos considerar que sin importar nuestra devoción a Dios, podremos enfrentar situaciones como la que enfrentó Mormón, perdón, y de hecho muchos hermanos han perdido familias, han perdido empleos, o sea, estamos en tiempos difíciles, pero no significa que Dios nos ha olvidado. Satanás va a estar ahí, como ustedes bien decían, pendiente de hacernos caer, pero también esa persistencia de Satanás va a convertirnos y a transformarnos en seres similares a nuestro hermano Jesucristo, que es lo que se espera, que seamos purificados a través de la aflicción. Es así. Gracias, hermana Karen. ¿Alguien más? Ok. Raiza, te amo. Dice él sigue diciendo, cuanto más autosuficientes seamos, temporal, emocional y espiritualmente, más preparados estaremos para frustrar los incesantes ataques de Satanás. Tenemos que fomentar en nuestros hijos esa autosuficiencia. Recuerdo cuando conocimos la iglesia, yo era pequeñita, tenía alrededor de 7 años, y mi testimonio se basaba en lo que creía mi mamá. Y me imagino que la mayoría de nuestros hijos aún están en esa etapa, pero ya cuando ellos tienen cierta edad, tenemos que buscar que ellos tengan esa autosuficiencia con relación a lo espiritual, que su testimonio sea de ellos, que ellos puedan realmente saber esas cosas por sí mismos, por ellos, porque no es que mi mamá simplemente me la enseñó, es que yo lo sé, yo lo he escudriñado, yo lo he puesto en práctica y funciona. Y eso va a ayudar a ellos a que los incesantes ataques de Satanás sean en vano. Dice, queridas hermanas, ustedes son expertas en crear plazas fuertes para ustedes y sus seres queridos. Por favor, sigan adelante. Su vigilancia para salvaguardar sus hogares e inculcar la fe en el corazón de sus seres queridos cosecha recompensas
para las generaciones venideras. Realmente este discurso fue un despertar para mí, para muchas de las hermanas, sé que también lo fue, porque como va la cosa, como va específicamente tal vez nuestro país, vemos que el futuro no pinta bien, el futuro no pinta bien. Pero si vemos este discurso, si lo escudriñamos, si escuchamos realmente la voz del profeta, sabremos que si estamos preparados para los fieles, las adversidades van a llegar, pero la afrontaremos de una manera diferente. Si alguien más quiere opinar. Bien, entonces para concluir, tal vez te dijeron, ay Dios, por eso ya tan rápido. Les voy a mostrar este video que está colgado en la página de la iglesia. Me pareció el cierre ideal. Vamos a ver. No falta que falle. Vamos a ver. Ok. Me dicen si todavía no se escucha. Las puso aquí ahora porque sabía que tenían la capacidad de manejar las complejidades de la última. Mis queridas hermanas, tenemos tanto que esperar. El Señor las puso aquí ahora porque sabía que tenían la capacidad de manejar las complejidades de la última parte de estos últimos días. Sabía que entenderían la grandeza de su obra y que estarían deseosas de ayudar a llevarla a cabo. No digo que los días venideros serán fáciles, pero les prometo que el futuro será glorioso para los que están preparados y siguen preparándose para ser instrumentos en las manos del Señor. Mis queridas hermanas, no simplemente soportemos esta época actual con resignación. Acojamos el futuro con fe. Los tiempos turbulentos son oportunidades para que prosperemos en lo espiritual. Y en ellos nuestra influencia puede ser mucho más penetrante que en tiempos más tranquilos. Ok. Realmente este video yo entendí que era el cierre ideal de esta clase. Y me llama la atención el hecho de que el Señor tiene tanta confianza en mí. Él sabía que yo podía soportar estos tiempos. Él sabía que yo podía ser una influencia para otras personas. Y ahora me toca a mí que esta confianza que Él deposita en mí, yo llevarla a cabo, o sea, demostrarle a Él que sí, que realmente yo puedo hacerlo. Esa es la parte difícil, pero sé que si ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a poder vencer todas estas dificultades. Otra parte que todavía estoy meditando, de hecho, él dice que no solamente soportemos, sino que acojamos el futuro con fe. Todavía estoy meditando en esa parte de cómo sería eso, como él simplemente dice, es algo más de que simplemente soportar, es algo más de simplemente resignarnos a que, ok, las cosas van a mejorar. Y quisiera, no sé, escucharlas a ustedes. ¿Qué entienden por esa parte? Porque él dice que es algo más de que soportar, es acoger el futuro con fe. Y quisiera, para concluir, escuchar sus opiniones sobre esa parte, que aún estoy meditando sobre ella. Angie. No te escucho, Angie. Sé que estás hablando porque el cuadrito como que se sombrea alrededor, pero no te escucho. Ahora sí, amor. No escucho nada yo. Yo tampoco. Hermanas, mientras la hermana tal vez arregla lo de su audio, le comento con relación a eso, qué interesante cómo lo analiza, porque no es solamente soportar, es tener gozo. Y eso me acuerdo una frase que usamos mucho en mi capilla, en Gascoy,
que dice sufrir con gozo. Y entonces muchas veces estamos como las situaciones que vienen son por un breve momento y si lo sobrellevamos bien, vamos a recibir nuestro galardón. Pero nuestro galardón no solamente está del otro lado del velo o después de que el sepulcro sea abierto. Nuestro galardón está hoy. Yo siempre le comento a mis hijas que la eternidad comenzó hace mucho tiempo para mí y para cada una de ustedes. Y la eternidad es para nosotros tener gozo. Entonces, en este tiempo, en medio de la aflicción, también podemos tener gozo. Y, por ejemplo, el profeta José Smith pasó una vida de muchos desafíos, pero siempre tenía tiempo para divertirse, para reír, para disfrutar. Entonces, pudiéramos abrazar esa frase que nos dijo una vez una autoridad en Gascue, y es sufrir con gozo. Que lo que nos llegue lo veamos no solamente como una prueba, sino como una oportunidad para mejorar y transformarnos en nuestra mejor versión. Así es. Gracias, hermana Karen. Y yo sé que estas cosas son verdaderas. Las sentí y las experimenté mientras estudiaba la lección y la preparaba. Y sé que si nosotros estamos preparadas, eh, contamos con esos tres métodos esenciales de preparar plazas fuertes, de prepararnos espiritualmente, preparar nuestra mente y también si estamos preparando la mente de nuestros hijos, de nuestra familia, del que nos queda alrededor. Y si nosotros nunca dejamos de seguir en ese proceso de preparación, vamos a lograr acoger realmente el futuro con fe. Vamos a lograr que este estado no sea una simple prueba, en el sentido de que sea una carga para nosotros, sino que sea un aprendizaje, sino que sea una etapa gozosa, como lo decía la hermana Karen. La incertidumbre es algo normal de los seres humanos, pero podemos afrontar el futuro con fe si nosotros tenemos como centro, como base de nuestras vidas, de nuestro hogar a Jesucristo. Sé que muchas cosas están por venir, muchas difíciles, otras que van a ser maravillosas para nosotros. Todo depende de cómo nosotros lo afrontemos. Y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ingrid, muchísimas gracias. De verdad te lo agradecemos. Una lección maravillosa y de verdad que el sábado cuando escuchamos al presidente Nelson, de verdad nos dio esperanza y nos hizo sentir gozo, como dice Karen, de que en medio de todas estas pruebas y la manera como nosotros la afrontamos, debemos verlo con gozo y saberlo disfrutar porque eso es parte de la vida. Y la forma como nosotros lo disfrutemos y afrontemos y busquemos soluciones para esos problemas que se nos presentan cada día, en esa medida estamos en consonancia con el plan de nuestro Padre Celestial. Yo sé que Él vive, que nos ama y sé que con estos pequeños momentos, con estas clases, leyendo las escrituras, preocupándonos por una hermana, aunque sea con una llamada, sea de manera virtual, de la forma en que sea, porque yo siempre he dicho que la tecnología el Señor la permitió que el hombre la descubriera para su uso y para su disfrute y para poder ayudarse eso. Sé que es así. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Laura. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. Ingrid, y a todas ustedes por esta hermosa lección. Siempre es un momento muy especial y creo como una recarga espiritual que podemos tener. Muchas gracias. Vamos a finalizar la lección de hoy con una oración que nos la va a ofrecer Jennifer Molina. Nuestro querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este día y la oportunidad que nos diste de poder participar de esta clase de la Sociedad de Socorro a pesar de la distancia que tenemos todos. Gracias por tu Evangelio restaurado, gracias por la tecnología para poder participar y poder
aprender de ese maravilloso mensaje que ha traído la hermana Ingrid para nosotros. Gracias por los profetas, gracias por la oportunidad de tener nuestras plazas fuertes, nuestro hogar, nuestra capilla y en especial el templo. Gracias por el amor que tienes por nosotros, por protegernos. Y rogamos que podamos seguir sintiendo tu espíritu en el día de hoy y el resto de la semana. Y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias de la clase, pero he Amén. disfrutado la última parte. Te amo, Karen, oíste. Pero miren, yo me quiero hacer miembro de este barrio. A mí me aman más en este barrio que en el mío. Ah, ya usted sabe, venga Te para acá. te vamos a buscar una casa para que te mudes para acá. No se preocupe, que le voy a dar un susto. Las amo mucho. Cuídense mucho. Gracias, Muchas las bendiciones amo. para todos. Pero yo tengo una reunión también. Gracias. Gracias, igual. Gracias. Ok. Bye. Bye. Bye.